Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Game Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Scoffy. No voy a decir ese arma de fuego de doble cañón que tira perdigones porque a YouTube no le gusta, y me acuerdo cuando salió el personaje que lo decía en muchos vídeos y YouTube me decía no, estás hablando de armas de fuego, pero ustedes saben a qué me refiero, así que lo ponen en los comentarios y buguean totalmente el algoritmo. Damas y caballeros, bienvenidos a la primera build actualizada de Scoffy. Ahora sí, con todo medido al milímetro y al detalle, y con todo el hype vuestro y mío también de que lleguen los banners de Skirk y de Scoffy en 1 o 2 días desde que veáis esta build, para lanzar todo, para sacar a Scoffy en todas las cuentas de la gente que tiene a Skirk y no pudo sacar a Scoffy o viceversa. Señores, prepárense, dejen una buena ulti de Bennett, suscríbanse, gracias por estar ahí un día más, dejen sus puntitos del hype para que el vídeo se posicione y se recomiende. Todo el equipo del canal se está muy agradecidos. Gracias por el apoyo a la web, a la app y al nuevo canal de Wuthering Waves que está por aquí abajo en la descripción. Gracias por estar ahí, que aprovechen si están comiendo. Y vamos con la build del mejor soporte crío del juego y, en mi opinión, el soporte crío que va a vivir y sobrevivir perfectamente durante SNES Naya a pesar de todo el power creep. Pues bien, ella es el personaje perfecto, además que cumple un rol de ella misma te habilita 1.000.000 de combinaciones de equipos habidos y por haber, y cualquier carry crío hidro que tenga un nivel de poder bastante alto va a verse siempre beneficiado por Scoffy. ¿Cuántos deseos tenéis para Scoffy y para Skirk? Dejadlo en los comentarios. ¿O cuántos tenéis a Skirk pero no teníais a Scoffy y estáis viendo esta build con muchas ganas de que salga? Pues bien, es healer, es sub DPS y es su buffer más de buffer espectacular. El buff, es decir, el mejorar el equipo, lo da el dinero. Sí, señores, la C1 y su arma es lo que bufa al equipo. Ella a C0, y hablaremos del arma, de cuándo se lleva Favonius y demás, realmente mete el debuff del 55% de resistencia crío e hidro si todo el equipo son críos e hidros y al menos un hidro, al menos un crío. Y el daño que tiene fuera del campo más el overhealing es espectacular. Y ya con eso es tremendamente fuerte. Pues bien, ¿qué es lo que hace? Su habilidad elemental tiene poco texto. Si le das clic una vez, es el modo sub DPS unitarget, como un cuervo de Fischl, pero que te persigue con full uptime. Como veis ahí tiene 20 segundos de utilización, es decir, de golpeo. Se puede adaptar a rotaciones y equipos de 18 y de 20, pero apenas 15 de cooldown, que eso está espectacular. Son cooldowns de Arconte, más utilización que cooldown, nada que decir. Y si dejas presionado la habilidad elemental en mundo abierto, se convierte en el modo cocina, te puedes poner a cocinar. Y de hecho el plato especial de Scoffy es el mejor plato del juego porque da ataque base y daño crítico. ¿Recordáis la famosa comida tentación del Adeptus, que era la más jugada para hacer showcase y gameplays, speedruns y números grandes, que daba ataque base y probabilidad? A día de hoy muchos equipos la probabilidad te sobra. A día de hoy ya se pueden conseguir probabilidades de 90 o más, pero un plato que te dé daño crítico y ataque es increíble. Es el mejor plato del juego, y si vais a hacer el pase de batalla los lunes para la misión de cocina 20 platos, quien tenga Scoffy, recordar farmear este plato para tenerlo en el inventario. La habilidad elemental no tiene más, es muy fácil. La ulti hace un hit enorme de un daño muy considerable cuando la tiras. Tiene una curación grande a todo el equipo, que de hecho está en un talento que es este de aquí, y luego tics recurrentes de curación al personaje en campo, todo en proporción al ataque de Scoffy, más ataque, que ya es sub DPS y hace daño, más ataque, más cura. Como veis no tiene texto. 15 de cooldown, y igual que la elemental, con lo cual se adapta a todos los equipos. 60 de coste mediano, ahora hablamos de la energía que necesita. Y como veis, la curación que escala al personaje en campo es bastante entretenida y sólida. Son ticks rápidos, además. Es eficiente. Luego, primer talento de ascensión. Tras utilizar la ulti, curas a todo el equipo. Bueno, este es el de todo el equipo y este es al personaje en campo, perdón. Este es el de todo el equipo, muchísimo, y el personaje en campo. Y dejas curando al personaje en campo al tirar la ulti. Y luego, esto es el talento de cuando todo el equipo son hidros o críos, por cada hidro o crío bajas la resistencia de los enemigos. Si todo el equipo está bien construido, los equipos de Skirk, 55% baja de resistencia de los dos elementos. Es una salvajada. Sabéis que la bajada de resistencia desde el principio del juego fue uno de los stats más fuertes que hay, lo sigue siendo, y las reacciones lunares que no se ven beneficiadas ni por el bono daño infligido ni por el bono daño elemental
es para las reacciones lunares una locura. Yo sé que esto nada tiene que ver con reacciones lunares, lo de bajar resistencias, pero sigue siendo importante porque el equipo de Zibai actualmente no tiene una bajada de resistencias y cuando llegue Linea y baje resistencias, el equipo de Zibai va a mejorar muchísimo porque es lo que le falta literalmente. Entonces, la bajada de resistencias se activa tanto con la habilidad elemental como con la ulti. Lo único que la bajada de resistencias es 12 segundos. Esto lo hacen para que se aproveche el carry mientras golpea, pero que no esté tan roto como para que baje resistencias 20 segundos o algo así y sea como competencia directa del Arconte Crío. Podría ser el Arconte Crío perfectamente Scoffy. Esto es el kit y es fácil, como os decía. Overhealing, un daño muy grande fuera del campo, solo contra un enemigo lo único, y la bajada tan brutal y loca de resistencias. Constelaciones, los que vais a ballenear. La C1 es que si se cumple la condición de que todo el equipo es crío o hidro, le da 60 de crítico crío a los personajes crío del equipo, es decir, a sí misma y a Scoffy. No da daño crítico hidro y no da daño crítico de otras formas, estaría muy rota si lo hiciera, pero es muy fuerte y la recomiendo a quien juegue el equipo de Skirk, sea su equipo main, el que más le gusta, la quiere llevar al cielo. Es tremendamente fuerte porque aquí se convierte en un buffer. Meter 60 crítico crío es una locura. Quien juegue como cuarto slot del equipo de Skirk a Ganju, por ejemplo, va a meterle 60 crítico crío a Ganju para que haga más daño. Es una salvajada. Luego, la C2. Es mucho texto y es difícil de entender. Me preguntan, sobre todo los ballenas, mucho por ella, pero la realidad es que no la recomendaría. ¿Por qué? Dice, cuando tiras la elemental ganas 5 stacks durante 15 segundos. Si alguien del equipo que no sea Scoffy mete crío, gastas un stack y el daño de ese golpe son parecidos a los stacks de Shenhe. Hace un 240 del daño de Scoffy extra, no como un hit distinto, sino como el mismo hit. 5 hits para Skirk es mucho, ¿no? Cuando estás en modo ataques normales. Para Grizzly, fatal. Para Yaka, muchos multihits, fatal. ¿Cuándo cuadraría esto? Cuando Skirk nukea la ulti si tienes Skirk C2 o más. Cuando juegas la rotación de 15 segundos de tirar la ulti nukeada de Skirk que os enseñé y es la que juego yo, ahí empieza a rentar mucho la C2 porque las 5 cargas, la ulti de Skirk hace 6 golpes. ¿Cuál es el problema? Que dice que cualquier personaje crío del equipo gasta las cargas y solo son 5 por rotación. Si tu sub DPS o tu cuarto slot del equipo de Skirk es Citlali con pergamino y cazador de dragones, que es lo que suele llevarse, no vas a tener cargas con Skirk porque Citlali las va a consumir. Si juegas Ganju, igual. Si juegas Shenhe, que sabéis que yo no lo recomiendo, pero mucha gente juega Shenhe, igual pierdes las cargas. Entonces, ¿cuándo renta la C2 de Scoffy? Yo no la voy a sacar. Sabéis que yo la sacaría si fuera útil. Yo la juego con Ganju sub DPS o con Citlali, aunque a veces también se puede jugar Mona. ¿Cuándo es rentable esta C2? Número 1, cuando tu Skirk es C2 y vas a jugar a nukear la ulti todo el rato. Es decir, la mayoría de los que estáis viendo el vídeo la jugáis a ataques normales porque es C0 o C1 con Chelan, así que olvidaos. Y cuando Skirk es C2 o más y cuando el cuarto slot no es un crío. Es decir, cuando jugáis Skirk C2 o más y jugáis a Mualani, Mona o algún soporte en el futuro que no te consuma estos stacks. Entonces, no la recomiendo y yo mismo no la voy a sacar porque yo no juego Mona, yo juego Citlali. Aunque a veces libero a Citlali con el equipo de Mabuika, pues juego a Ganju y la equipo con nobleza para que aumente el ataque del equipo de Scoffy y de la propia Skirk. Entonces, no me sirve, es rara, está mal construida, la verdad. Es para nukear la ulti de Skirk, pero bajo las condiciones que te dice, 5 cargas. Luego, esto es la elemental más 3 para hacer mucho más daño porque es un buen sub DPS. Esto es la última más 3 para curar más con el tick inicial y tiene un escalado del 1000%, con lo cual hay un hit grande que hace de 200.000, una cosa así. Esto es la típica que te da energía, además de aumentar probabilidad de Scoffy. Dice, aumenta 6 segundos la duración de la dieta rehabilitadora. Que eso creo que es la bajada de resistencias, ¿no? Cocina a baja temperatura. Ah, pues no, ¿qué es la dieta rehabilitadora? La curación. Pulsar una vez, robot, crío... No sé qué es, dejármelo en los comentarios. Cocina, técnica, más vale curar. Debe ser esto, ¿no? Si no, un equipo de una habilidad elemental... Técnica de corte de Scoffy, la resistencia... ¿Qué es cocina rehabilitadora que se aumenta a 6 segundos? Dieta rehabilitadora... Ah, lo pone por aquí, a ver. Tras usar la habilidad definitiva, Scoffy tiene la dieta rehabilitadora en 9 segundos, regenera vida cada segundo. Ah, vale, en vez de regenerar vida al personaje en uso 9 segundos, son 15 que regenera vida al personaje en campo. No tiene sentido, no merece la pena. La curación de dieta rehabilitadora tiene una probabilidad equivalente a la probabilidad crítica de Scoffy de aumentar el 100% la cantidad de curación realizada y de que Scoffy recupere 2 puntos de energía. Esto quiere decir que los ticks curan el doble
y de la probabilidad de Scoffy. Si tiene 70 de probabilidad, pues hay un 70% de probabilidad de que cure el doble. Y recupera 2 puntos por cada tick hasta 7 veces, que son 14 de energía, con lo cual de 60 de coste pasas a 46 de coste, con lo que con 55 de recarga tienes perma ulti. De normal son 70 o así. Es inútil totalmente. Y luego la C6 es mucho más daño. El Mecha Chef, la elemental, cuando tu personaje no se golpea a un enemigo, haces un golpe coordinado en una cantidad equivalente al 500% del ataque de Scoffy. Este daño se considera daño de habilidad elemental y este efecto puede ocurrir máximo 6 veces. Es decir, mejor sub DPS, 6 hits del 500% del ataque de Scoffy. Es muchísimo daño, son hits muy fuertes, son solo 6 hits por rotación, más multiplicación de crío, más multi-hits, mucho daño de Scoffy fuera del campo. Da igual. Si esto hiciera igual que la C2 se volvieran 30 stacks o stacks ilimitados o algo así, sería más fuerte que simplemente hacer más hits. Scoffy de 1 es suficiente, el resto no hace nada de falta. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Artefactos. He visto gente llevar Scoffy con nobleza, y nobleza puede llevar perfectamente el cuarto slot del equipo de Skirk. Phil, yo llevo a Citral y va con pergamino, no la puedo llevar nobleza. Pues no pasa nada si no llevas nobleza. Llevar nobleza en Skirk es perder muchísimo daño de sub DPS, y Skirk es uno de los Scoffy, perdón, es uno de los mejores sub DPS del juego. Este set os da 70% de daño en tu habilidad elemental. Es mucho más que 20% de ataque a Skirk y 20% a sí misma. Entonces, en su momento estaba el debate, o la gente muy nueva, ponle nobleza y que tire. Por ahora no recomendaría el nobleza, a pesar de que no está mal. E incluso el Geoarmada tampoco está mal, porque es algo parecido al nobleza, pero la realidad es que siempre tiene que ir con compañía dorada, porque hasta a C0 con Favonius el daño que tiene fuera del campo y en rotación es enorme, es abismal. Ahora, ¿qué lleva? El reloj casi siempre va a ser de ataque. He visto gente con reloj de recarga. No está mal el reloj de recarga, pero diría que no lo recomiendo a grandes rasgos, porque o bien eres free to play y llevas Favonius que te da 30 de recarga, o bien si llevas su arma, que es lo que ahora voy a hablar de ello y cuándo se lleva y cuándo no, realmente al llevar su arma deberías esforzarte en que tenga perma ulti, porque llevar su arma con reloj de recarga es un desperdicio, porque pierdes el ataque base de un arma 5 estrellas y un montón de condiciones más. Entonces el reloj de recarga es, digamos, para cuentas muy nuevas, un comodín temporal, pero no sería la build definitiva, y yo no lo recomiendo. Lo recomiendo cuando no tienes otra cosa temporalmente para llegar a la recarga suficiente para tener perma ulti. El cáliz de crío y el casco de probabilidad crítica, daño crítico o ataque, esto es muy importante, según lo que consigáis. El casco de ataque normalmente va a ser mejor siempre cuando tienes la C1 que te da 60 de crítico crío, porque ya capeas la proporción, como siempre os expliqué. A C0, a veces con ítems perfectos te podría llegar a venir bien el casco de ataque. De hecho, estuvimos haciendo pruebas en la free to play, e incluso llegando a 80 de probabilidad, 200 de daño con el casco de ataque, hacía más daño el casco de ataque. Nos sorprendió mucho, porque en los equipos de crío no hay muchos buffos externos de ataque, a diferencia de otros equipos que están, pues, el típico Bennett y varios buffos como un cazador de dragones, etc. Entonces, el casco de ataque a Scoffy le viene muy bien, como le pasaba a Yaka en su momento. Os recomiendo hacer también pruebas, pero a grandes rasgos, a C1 100% casco de ataque casi siempre, a C0
yo las pruebas son con C0 Favonius, que muchos me dirán, bueno, Phil, pero a C0 con arma de daño crítico para que te sobre. No, con Favonius. A C0, si ya consigues, incluyendo el casco, 80 o más de probabilidad, 200 de daño, cerca de 200, ya el casco de ataque es worth it, es mejor el casco de ataque. Pero bueno, para quien no se haga mucho lío o no pueda hacer pruebas, si es C0 y Favonius, casco de daño crítico. Si es C0, arma de probabilidad o daño crítico. Si es C1, casco de ataque. Ahora, los stats que buscáis es, número 1, la recarga va de la mano con el arma, porque normalmente las armas son o bien su arma o bien el Favonius. Hay más armas, ahora recomiendo cuándo y cómo, pero principalmente van a ser esas. Entonces, si lleváis su arma y no hay tantas fuentes externas de recarga de energía, la recarga tienen que ser 170. Si no tenéis 170, no tenéis permaulti en todos los equipos. Si vais el Favonius, como el Favonius te da 30 de recarga, que se van a contar para el cómputo total, y te da las partículas extra para sí mismo y el equipo, con Favonius pueden ser 160, 10 menos de recarga si lleváis el Favonius. Pero hay que tener 160 porque, de nuevo, si no, no tenéis permaulti. Esto es muy importante. Ahora, los substats es recarga suficiente para tener permaulti, proporción crítica, todo lo que podáis, y en algunos casos diría que ataque porcentual, pero realmente como solo diría que el ataque porcentual se busca a la gente que juega C1 más su arma o C1 más Homa, que también le da 66 de daño crítico. Si no tenéis C1 Homa, C1 su arma, no busquéis ataque porcentual, buscar solo proporción crítica y recarga de energía. No hace falta más, y luego ya compenséis con un casco de ataque, que es más fácil conseguir un buen casco de ataque que un buen casco de daño crítico. Luego, ¿qué se necesita en las armas? Pues bien, os voy a decir las dos armas que todos conocéis y cuándo podría llevar otro arma. Las armas van de la mano del bufo al equipo y las recargas de energía que necesitas. Este arma no es buena porque le dé 66 de daño crítico a Scoffy. Es buena porque le da a la propia Scoffy una salvajada de ataque fuera del campo que compensaría el ataque que no puedes tener en un casco de ataque y un montón de cosas más, pero sobre todo le mete al personaje en campo 32 de ataque. Es decir, a Ayaka, a Grizzly, a Skirk, que es con quien más vais a jugar, a Newbillet no, porque va con vida, pero a cualquier cosa que os imaginéis que funciona con ella, 32 de ataque. Es mucho más que el bufo de nobleza, eso es lo fuerte del arma. Si no, un Homa hace algo parecido, pero lo importante es el bufo que le mete al personaje en el campo. Eso se puede, digamos, tratar de solventar y conseguir 170 de recarga de energía. Si no tenéis su arma, recomendaré 1000 millones de veces el Favonius, más el Favonius de Furina, doble Favonius en el equipo, todo el equipo tiene permaulti y vais muy cómodos. ¿Cuándo? Porque aquí ya imagino a los de Phil, yo quiero llevar Scoffy Homa o Scoffy con la del permanente, que tampoco está mal y da mucho ataque y a lo mejor le llevo un reloj de recarga o cosas así, ¿no? La recomendación que yo os diría es Favonius en todos los casos, a menos que tengáis su arma, y la única situación donde diría que podéis llevar cualquier otra lanza para la proporción crítica general es si tenéis doble Favonius sin contar con Scoffy. Es decir, Furina Favonius, Yelan Favonius. ¿Por qué? Porque Citralin no suele y no va con Favonius. Moalani no va con Favonius. Shenge, si vais una Shenge Favonius Scoffy, pues entonces Shenge Favonius, Furina Favonius, y entonces Scoffy podría ir con una de estas armas de una lanza de proporción crítica. Pero si lo simplificamos y no nos vamos tan lejos de volvernos un poco locos, si no tenéis su arma, jugarla Favonius con Furina Favonius, que el sub DPS lleve un arma de daño como Yelan, Citrali, que no va a llevar Favonius, va a llevar Cazador de Dragones o algo así. Y ya está. Y estáis muy, muy, muy tranquilos y tenéis permaulti y todo el equipo tiene partículas extra y todo funciona perfecto. Es mejor simplificarlo porque hay tantas armas que y si tengo esta y si le pongo la otra y si no sé qué, Favonius. Es mejor que todo lo demás por el tema de las recargas. Hay gente que le he visto usar esta porque le da mucho ataque, pero claro, no tienes las partículas extra del equipo, con lo cual este arma que la he visto jugar en Jansan y en Scoffy muchas veces es un bite, es malísima. Es para esto le pones un Favonius, obviamente. Y eso. Luego el resto de armas, pues el Homa muy buena, el arma permanente muy buena, la de Emily que le da ataque en la pasiva muy buena también. Todas las armas que aunque no tengan una sinergia decente con ella, esta por ejemplo si le da otros 24 ataques en la pasiva que le bufa mucho fuera del campo, porque la de Inefa, tras utilizar la habilidad elemental o la ulti, el ataque aumenta 24% 20 segundos. Está perfecta, está súper fuerte también. Pero bueno, en resumen, o Favonius o su arma, y el Favonius encaja el equipo, Favonius para que amarre. Y por último, stats.
La mía, recordad que siempre vais a sumarle 15 de probabilidad por la consonancia crío. La mía tiene 80. Quien llega a 85, bien. Lo de llegar a 100 de probabilidad con los carries igual está bien, pero con el resto de personajes no lo vais locos. Luego, el daño crítico, si no tenéis la C1, no le suméis... Yo, por ejemplo, tengo que sumarle 60, así que si no tenéis C1, pues entonces esto se ve así. Y este es el ejemplo, claro, donde aunque yo no tuviera C1, sería worth it el casco de ataque, como os dije, llegando a 80 de probabilidad y llegando a 200 de daño. O sea que aquí en este caso, aunque no tuviera la C1, sería mejor llevar el casco de ataque. Y luego 170 de recarga. Si fuera Favonius, 160 por las partículas extra. Luego, como veis ahí, más ataque y en mi caso pues tengo 80 de probabilidad, 254 de daño crítico, voy volando. Tengo una Scoffy increíble que de hecho enseñé en su momento cómo se soleaba, o sea, una Scoffy más una Bárbara me parece que era por el tema de activar bufos y tal. Me soleaba con Scoffy Salas del Abismo, tiraba todo el combo, me ponía a hacer básicos con Bárbara para congelar y algún básico físico con Scoffy y se hacía las salas, eso sí, C1 y arma lo único, recibe su propio bufo, pero increíble que un personaje C1 arma soporte se solee las salas del abismo en su momento. Ahora ya creo que igual no se va a poder, o sí, veremos en el futuro porque viene un abismo justo con el enemigo hecho para Skirk y para Scoffy. El reset es el lunes desde que estáis viendo este vídeo, suerte y seguramente hago un vídeo. Y los equipos de Scoffy y de Skirk los voy a hablar en otro vídeo. ¿Por qué? Porque quiero hacer un vídeo recopilatorio hablando de todos los equipos de Permafrost, incluidos los de Ayaka, los de Wrisley, los de Nubilet, los de... Son muy buenos en general y todo gracias a Scoffy. Y de hecho en ese vídeo quiero mencionar también, abordar temas respecto a Power Creep y evolución del meta que puede haber en SNES Naya o cómo SNES Naya puede que trate el Permafrost, porque si van a querer sacar un equipo Power Creep de Permafrost, a mí me parece que van a partir de la base de jugar a Scoffy con ese equipo futuro de Permafrost. No sé si mantener a Skirk o no, o sacar un carry Permafrost más fuerte que Skirk, pero como mínimo sí, y tiene pinta de que sí, en SNES Naya habrá un Permafrost más fuerte, va a ser manteniendo a Scoffy. Así que señores, poquito más. Aquí la build de Scoffy, espero que os haya gustado muchísimo. Ahora sí que ha sido una build muy sintetizada y muy clara, con las cosas fáciles para que podáis construirla lo mejor posible. No sé si dije que el reloj era de ataque, creo que sí. Y llevarla al cielo. Si estáis viendo esta build, esperar la build de Skirk, que se subirá al día siguiente que estéis viendo esta build, y dejar en la build de Skirk. Yo vine de la build de Scoffy. Poquito más. Gracias quien llegó hasta el final. Cuidaos mucho, tened muy buen día. Viva el Permafrost. Y chaito.